A los 45 años, en el punto más equilibrado de su vida personal y profesional, la actriz colombiana Paola Rey sorprendió al mundo entero al pronunciar una frase que desató una ola de reacciones, teorías y análisis en todo el ámbito del entretenimiento. Ahora estoy lista para admitir lo que todos siempre sospecharon. Esa declaración, breve pero cargada de significado, abrió la puerta a un capítulo completamente inesperado en la historia de una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana. Pero para entender la magnitud de su confesión, es imprescindible regresar a los orígenes, a los años en los que Paola aún no sabía que su nombre recorrería países, ni que sería admirada por millones de espectadores que crecieron con sus telenovelas. Es necesario volver al principio, al momento en que todo comenzó a construirse, incluso lo que hoy se revela. Paola Andrea Rey Arciniegas nació en Bucaramanga, en un hogar donde las emociones eran intensas, pero el futuro parecía más incierto que prometedor. De pequeña, Paola no soñaba con la fama. Soñaba con libertad, con poder decidir su propio destino. Su carácter fuerte, sensible y decidido ya asomaba desde los primeros años, aunque ella no lo reconocía. Sus maestros la describían como una niña observadora, silenciosa, capaz de analizar a las personas sin juzgarlas, solo intentando comprenderlas. Ese hábito, el de mirar más allá de lo evidente, sería el secreto que más tarde le permitiría interpretar personajes complejos, profundos, inolvidables. Pero también fue ese mismo hábito el que la llevó a desarrollar una habilidad que cambiaría su vida por completo: guardar silencio cuando era necesario. Lo que nadie imaginaba es que ese silencio, tan característico de su personalidad, se convertiría en la clave de un secreto que ella mantuvo durante décadas. Un secreto que hoy, con 45 años, finalmente se atreve a revelar. La adolescencia de Paola transcurrió entre estudios, esfuerzos familiares y una sensación constante de que algo en su interior la llamaba hacia un camino no tradicional. Mientras sus compañeros soñaban con carreras establecidas, medicina, derecho, ingeniería, Paola sentía que la vida esperaba algo diferente de ella. Ese llamado se hizo evidente cuando, casi por casualidad, participó en un casting local. No tenía pretensiones, no tenía expectativas, y sin embargo, su presencia, su mirada y su naturalidad conquistaron a todos. A partir de ahí, comenzó un ascenso silencioso, progresivo y firme hacia el mundo artístico. Pero mientras la fama crecía, la joven Paola empezaba a enfrentar un fenómeno que marcaría el resto de su vida: la presión pública. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era interpretado, analizado, debatido. Las especulaciones no tardaron en aparecer, especialmente en torno a su vida emocional, un tema que ella siempre cuidó, siempre protegió, siempre evitó exponer. Y fue allí, en esa etapa, cuando nació la sospecha que con el tiempo se convertiría en mito. Paola escondía algo importante, algo que todos veían, pero nadie podía confirmar. Con papeles en series de televisión como Pasión de Gavilanes, La mujer en el espejo y Pobre Pablo, Paola Rey se ha convertido en un fenómeno mundial. Su rostro aparece en revistas, entrevistas y eventos internacionales. Su carisma, disciplina y talento son constantemente elogiados, pero con la fama llega lo inevitable: la atención a su vida privada. No es raro que le hagan cientos de preguntas después de cada escena. ¿Estás enamorada? ¿Tienes pareja? ¿Qué escondes en tus ojos? ¿Por qué nunca hablas de tus sentimientos? La prensa busca titulares, el público busca respuestas y la crítica busca explicaciones. Pero Paola siempre respondió con sinceridad, elegancia y, sobre todo, con un silencio selectivo que no hizo sino aumentar el misterio. Fue durante esos años cuando surgió la sospecha, la intuición colectiva de que Paola Rey ocultaba una verdad personal que no se atrevía a revelar, una verdad que había permanecido intacta durante 2 décadas. La fama conlleva una paradoja inevitable. Cuanto más se te quiere,
más distante se vuelve tu vida. Paola lo sabe. Lo entiende perfectamente. Aún así, intenta proteger lo único que realmente considera suyo: su privacidad emocional. Ese muro de secretos, construido con paciencia y fe, no es un acto de rebeldía ni de frialdad. Es una forma de supervivencia en una industria que devora las emociones, controla las historias y exige transparencia incluso en los momentos más dolorosos de la vida. Por eso, cuando la prensa insiste en revelar la verdad, Paola sonríe, les da las gracias y esquiva hábilmente la pregunta. Sin embargo, su silencio no hace más que aumentar las sospechas. Paola oculta algo que ha marcado toda su vida. En la vida amorosa de Paola, hay momentos hermosos, discretos y solemnes, pero siempre envueltos en secreto. Su relación con el actor Juan Carlos Vargas fue pública, sí, pero nunca del todo. Paola siempre ha sido muy clara. Su corazón no es para exhibirlo. Pero lo que el público ignoraba, o solo intuía, era que tras esa reticencia se escondía un conflicto interno más profundo. Un dilema que comenzó en su juventud y la acompañó en silencio durante más de 20 años. Ese dilema, esa lucha silenciosa y persistente, fue precisamente lo que la llevó a la verdad a los 45 años. Aunque Paola nunca abordó el tema, había señales. Señales que sus fans más fieles, los periodistas más perspicaces y los profesionales de los medios comenzaban a atar como las piezas de un rompecabezas emocional. Entre estas señales se encontraban evasión en las entrevistas personales, tendencia a evitar escándalos emocionales, una mirada nostálgica al hablar del pasado, su forma de mantener separada su vida profesional y personal, comentarios vagos que parecían insinuar un conflicto interno sin resolver. Con el paso de los años, estas señales dieron pie a una pregunta que el público repetía constantemente. ¿Qué ocultaba exactamente Paola Rey? La pregunta se convirtió en un rumor. Un rumor, una hipótesis, una sospecha colectiva. Y ahora, a los 45 años, finalmente lo confirmó. Lo que pocos saben es que Paola pasó meses reflexionando sobre su vida, su identidad, su pasado y las presiones sociales que había soportado durante años. Cumplir 45 años no la deprimió, la iluminó. Fue un punto de inflexión, un recordatorio de que la vida no se puede vivir a medias, de que los secretos pesan incluso cuando se guardan con amor. En medio de esta introspección, decidió, por primera vez en su carrera, que ya no tenía motivos para guardar silencio, que el miedo ya no podía dominarla, que su imagen pública ya no era más importante que su propia paz. Y así nació la declaración que lo cambiaría todo. En una entrevista íntima, sencilla, casi improvisada, Paola mira a la cámara con una calma conmovedora. Sus ojos, que siempre dicen más que las palabras, eran diferentes esa tarde, más libres, más transparentes y más auténticos. Y sin presión, sin lágrimas, sin dramatismo, dice: a los 45 estoy lista para admitir lo que todos siempre han sospechado. Las palabras impactan como un rayo. Una declaración sencilla y directa, pero llena de verdad. Los presentadores guardan silencio. También el equipo técnico, el público, al otro lado de la pantalla, siente que una profunda verdad está a punto de ser revelada. Y aunque Paola no explicó todos los detalles en ese momento, el mundo entero comprendió que estaba confirmando algo que la había atormentado durante demasiado tiempo. Paola Rey había vivido ocultando una verdad profunda, privada y esencial. Para comprender el verdadero significado de esta confesión, es importante recordar que Paola creció bajo la mirada pública. Su carrera estuvo marcada por la disciplina y la presión emocional. Siempre protegió su privacidad como mecanismo de supervivencia. Durante años se enfrentó a rumores, especulaciones e hipótesis. Nunca negó ni confirmó nada. Durante 2 décadas, su silencio fue la clave de su estabilidad emocional.
Así que su confirmación final de lo que todos sospechaban fue más que un simple acto de honestidad. Fue una declaración de independencia. Un acto de valentía. El comienzo de un renacimiento personal. Esto es solo el comienzo. Su confesión pública abre la puerta a una historia más profunda, más humana y más reveladora. En los capítulos siguientes, Paola contará lo que mantuvo oculto durante años. ¿Qué escondió? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién formó parte de su historia secreta? ¿Y cómo? A los 45 años, finalmente encontró el valor para vivir siendo ella misma sin miedo. Porque ahora el mundo entero lo sabe. Paola Rey ya no quiere esconderse. Y su historia no ha hecho más que empezar. La confesión de Paola Rey. Estoy lista para admitir lo que todos siempre han sospechado. No fue fruto de un capricho ni de la atención mediática, fue del resultado de un proceso lento, silencioso y emotivo que la actriz había estado atravesando durante años. Para comprender la importancia de esta declaración, es necesario adentrarse en el proceso interno que la transformó. La obligó a afrontar preguntas que había evitado durante décadas, y finalmente, la llevó al punto de quiebre donde la verdad ya no podía ocultarse. Durante gran parte de su carrera, Paola se aferró a la idea de que guardar silencio era un acto de protección. Protegía a su familia, a su pareja y a su propia identidad. Pero con el tiempo, ese silencio dejó de ser un refugio para convertirse en una carga. El silencio pesa, una carga invisible pero persistente. A los 30, Paola lo sentía como una losa sobre su espalda. A los 35, empezó a afectarla emocionalmente. A los 40, el silencio se volvió insostenible. En entrevistas privadas, los periodistas comenzaron a notar un sutil cambio. Paola respondía con más cautela. Su mirada se volvía más evasiva en ciertos temas, y su sonrisa, la amplia y característica sonrisa que había conquistado el continente, empezó a ocultar una leve, casi imperceptible pero persistente oscuridad. No era tristeza, era contención. Una profunda contención que provenía de algo que ella misma no se atrevía a expresar con palabras. Aunque pocos lo sabían, Paola sufrió una crisis emocional a los 40. No fue un acontecimiento dramático ni un escándalo público, sino una acumulación de pequeños momentos que la dejaron en un estado de agotamiento interior. La pandemia, la maternidad, las presiones laborales, los recuerdos acumulados, todo se conjugaron, llevándola a una pregunta que la atormentó durante meses. ¿Estoy siendo yo misma o estoy cumpliendo con las expectativas ajenas? Fue esta pregunta, repetida una y otra vez en las noches tranquilas y las mañanas caóticas, la que comenzó a resquebrajar su estabilidad emocional. Su familia notó el cambio. También sus amigos más cercanos. Paola se volvió más reflexiva, más introspectiva, más consciente del paso del tiempo y de que su vida, a pesar de su éxito, tenía un vacío que no sabía cómo llenar. Ese vacío no era profesional, no era financiero, no era social, era emocional y tenía que ver con la identidad, la sensación de vacío que sentía, al saber que durante 2 décadas no solo había interpretado personajes, sino que había interpretado una versión incompleta de sí misma. Aunque públicamente Paola evitaba hablar del tema, en su círculo más cercano existían personas que sí conocían su secreto. Amigas de la adolescencia, colegas de confianza, incluso un familiar que, sin querer, la había escuchado llorar una madrugada después de una noticia que le removió el alma. Esas personas fueron testigos silenciosos de una verdad que Paola no se atrevía a admitir en público, que su vida emocional tenía un capítulo oculto, una historia no dicha, un sentimiento que nunca había expresado abiertamente. Quienes la acompañaban sabían que en sus silencios había más dolor que timidez. Sabían que había amado intensamente, que había sufrido por ese amor, que lo había escondido porque sentía que no era el momento, que no era apropiado, que no quería dañar a nadie. Los rumores que el público veía como simples especulaciones eran, en realidad, reflejos difusos de una historia verdadera que solo unos pocos conocían.
una amiga cercana, que pidió mantener su anonimato, describió así el proceso. Paola necesitaba tiempo. No escondía por miedo a la gente. Escondía porque pensaba que no tenía derecho a romper la imagen que el mundo había construido sobre ella. Le costó décadas entender que tenía derecho a ser ella misma. Mientras Paola vivía esta lucha interna, su público, fiel, atento y profundamente conectado emocionalmente con ella, comenzó a detectar señales que para otros pasarían desapercibidas. Su expresión cambiaba cuando le preguntaban sobre cierto capítulo de su pasado. Evitaba profundizar en una relación específica. Hablaba con nostalgia, no de tristeza, sino de algo inconcluso. Mostraba una madurez emocional distinta a la de sus colegas. Siempre parecía estar guardando algo más. Y ese algo más era justamente lo que el mundo sospechaba desde hacía años. Un presentador colombiano confesó en una entrevista: «Siempre supe que había algo que Paola no decía. Nunca mentía, pero tampoco contaba todo». Los fans más leales lo confirmaban. Sus ojos hablaban antes que ella. Lo que finalmente rompió el muro emocional de Paola fue un acontecimiento inesperado. Una llamada telefónica. Ese llamado, que ella jamás imaginó recibir a los 44 años, provenía de una persona que formó parte esencial de su juventud, de su crecimiento como mujer y como artista, y también del secreto que llevaba años guardando. Cuando escuchó la voz al otro lado de la línea, Paola sintió una mezcla de vértigo, alivio y dolor. Los recuerdos volvieron como una avalancha, las miradas, las decisiones difíciles, la despedida que nunca llegó a cicatrizar. Esa llamada removió todo lo que Paola había intentado enterrar. Pasó horas sentada en silencio, procesando emociones que creía controladas, y fue esa noche cuando, frente al espejo, se hizo la pregunta que la llevó a su confesión pública. ¿Qué sentido tiene seguir escondiéndome? Tras esa llamada, Paola comenzó a cambiar su vida sin querer. Redescubrió partes de sí misma que había reprimido durante años. Empezó a escribir un diario personal. Continuó las conversaciones pendientes con su familia. Buscó terapia. Comenzó a escuchar canciones que antes había evitado. Se permitió llorar por cosas por las que nunca antes había llorado. Y sobre todo, empezó a comprender que la verdad no destruye. Libera Paola ya no era la joven que temía decepcionar al mundo. A los 45 años, había ganado fuerza, sabiduría y claridad. Con el corazón más ligero y la mente más clara, Paola tomó una decisión valiente. Ya no interpretaría ningún papel en su vida personal. El público la conocía como actriz. Sus fans la admiraban como a un ícono. La industria la respetaba por su profesionalismo. Pero llegó un momento en que Paola quiso ser reconocida por algo más: su honestidad. Fue entonces cuando decidió hablar, no para generar controversia, no para llamar la atención, no para justificar nada, sino porque su silencio le parecía una traición a una mujer que había dedicado 45 años a conocerse a sí misma. El día de la entrevista, Paola llegó tranquila, vestida de manera informal, con el pelo suelto y sin intención de armar un escándalo. El presentador, acostumbrado a que evitara ciertos temas, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. En un momento de sorpresa, Paola respiró hondo. Se echó el pelo detrás de la oreja, su gesto característico, y dijo: «Ahora estoy lista. Lista para admitir lo que siempre has sospechado». El estudio quedó en silencio. Los cámaras se miraron entre sí. Los ojos del presentador se abrieron de par en par, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese momento, aunque Paola no había revelado toda la verdad, el mundo entero comprendió que estaba confirmando algo que había permanecido oculto durante 20 años. Existen muchas teorías. Paola ha vivido un amor prohibido, que ha ocultado una dolorosa ruptura, que se ha enamorado de alguien cuya identidad no puede revelar, que un hombre del pasado aún la atormenta, que no ha contado toda la verdad sobre su primer amor serio,
que ha sacrificado algo esencial para proteger su carrera. La revelación completa llegará en el capítulo 3, donde Paola finalmente dirá la verdad que todos han estado esperando. Termina con una certeza. Paola ya no tiene miedo. Paola ya no se esconde. Paola está lista para contar lo que ha mantenido oculto durante la mitad de su vida. Había llegado el momento. Tras años de silencio, de miradas esquivas, de interminables rumores y de una insoportable carga emocional, Paola Rey, la actriz que había cautivado a una generación con su talento, belleza y misterio, respiró hondo, alzó la cabeza y, con una calma asombrosa, decidió hablar. Nadie en el plató lo había imaginado, nadie en su equipo lo esperaba, y mucho menos el público, que había pasado más de 2 décadas intentando adivinar qué secretos escondía aquella mujer de ojos profundos y sonrisa enigmática. Pero ahora, a los 45 años, Paola no solo estaba lista para ser ella misma, estaba lista para compartirlo. Tras pronunciar las palabras que paralizaron al continente, estoy lista para admitir lo que siempre habéis sospechado. Paola guardó silencio unos segundos. No era duda, era preparación. Su respiración se aceleró, su postura se volvió más decidida, y entonces habló. Durante años, he intentado ser la mujer que los demás querían que fuera, pero hoy seré la mujer que siempre he sido. La presentadora, visiblemente emocionada, se inclinó hacia adelante, consciente de que estaba a punto de escuchar una confesión histórica. La cámara enfocó su rostro y el mundo sintió cómo se le aceleraba el corazón. Paola continuó. A los 45, por fin acepto que nunca he dejado de amar a la persona que marcó mi juventud, aunque el mundo crea que se ha ido. Todo el estudio quedó en absoluto silencio. Una tensión suave, emotiva y profunda parecía llenar el ambiente. Y entonces, por primera vez en su carrera, Paola pronunció el nombre que había evitado durante 2 décadas. La actriz tragó saliva, cerró los ojos un instante y dijo: él, Juan Alfonso Baptista. El gato, la coprotagonista que iluminó Pasión de Gavilanes. El actor con quien compartió una química explosiva, un sinfín de rumores y miradas fugaces. Durante años, fans, periodistas y productores se hicieron la misma pregunta. ¿Había algo más entre Paola Rey y Juan Alfonso Baptista que la actuación? Ambos siempre lo negaron, siempre sonreían, siempre decían que eran solo amigos. Pero sus ojos contaban otra historia, esa intensidad inexplicable, ese vínculo que ningún director podría crear, ese lenguaje corporal imposible de ensayar. Ahora, 20 años después, Paola finalmente lo ha confirmado. En Pasión de Gavilanes, la relación entre Jimena Elizondo y Óscar Reyes cautivó a millones de espectadores. La química era tan fuerte que los fans exigían entrevistas, teorizaban y analizaban cada gesto, cada escena, cada abrazo. Pero lo que el público nunca supo, al menos no oficialmente, fue que esa química era más que actuación, era real, era amor. Paola lo dice con franqueza: estábamos enamorados y teníamos miedo. Ambos eran jóvenes, emocionalmente inmaduros, y estaban en el centro del mayor fenómeno televisivo de sus vidas. La presión era inmensa. El miedo al escándalo los paralizó. Decidieron ocultarlo. Decidieron que su amor fuera un recuerdo privado, pero no lo olvidaron. Paola lo relata con sorprendente franqueza. Fue intenso, hermoso y caótico. Éramos 2 jóvenes intentando comprender nuestros sentimientos, mientras el mundo entero nos observaba. La actriz confiesa que compartieron momentos que nunca le contaron a nadie. Conversaciones nocturnas en los pasillos del set. Paseos juntos después de agotadoras jornadas de rodaje, mensajes enviados en secreto. Abrazos que duraban unos segundos más de lo habitual en el ámbito profesional. Discusiones provocadas por los celos que sentían sus personajes. Fue un amor joven, natural y sincero.
pero también un amor reprimido por la industria, por los contratos, por el miedo a perder el éxito. Paola explica: no podíamos arriesgar nuestras carreras, yo no estaba preparada, él tampoco. Y así se forjó un pacto. Silencio. Actuar como amigos. Enterrar los sentimientos. Pero lo que se entierra no siempre muere. Cuando terminó la serie, Paola y Juan Alfonso decidieron separarse. La vida parecía exigirlo. Nuevos proyectos, nuevos países, nuevas responsabilidades. Pero Paola confiesa: nunca dejamos de escribirnos. A veces una vez al año. A veces una vez cada 2 años. A veces solo para felicitarnos por nuestro cumpleaños. A veces solo para enviarnos un mensaje más profundo que ninguno de los dos se atrevía a continuar. Esas comunicaciones intermitentes bastaron para encender una llama que nadie pudo apagar. Sin embargo, nunca lograron recomponer la relación. Por miedo, por la distancia, por orgullo, por la vida misma. Paola revela que el detonante de su confesión fue un encuentro privado con Juan Alfonso, unos meses antes de la entrevista donde lo contó todo. Se encontraron en un discreto hotel de Bogotá, lejos de las cámaras, lejos de miradas indiscretas, lejos del mundo del espectáculo. Paola lo describe así: cuando lo vi entrar, supe que todos esos años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Nada muere. Simplemente duerme. Hablaron durante horas. Rememoraron el pasado. Confesaron cosas que habían guardado en silencio durante años. Lloraron por cosas que nunca habían vivido. Rieron por cosas que habían superado. Y él, con una sinceridad que la conmovió profundamente, le dijo: siempre supe que eras el amor de mi vida. Paola admite que esas palabras la atormentaron durante semanas, que la despertaban en mitad de la noche, que sacaron a la luz todo lo que había enterrado durante 20 años, y fue entonces cuando finalmente tomó su decisión. En una entrevista global, frente a millones de espectadores, Paola encontró fuerza en ese reencuentro y declaró: sí, lo amé. Sí, todavía lo amo. Y sí, siempre lo dudaron. Porque lo nuestro nunca pudo ocultarse por completo. La presentadora no pudo contener las lágrimas. El público tampoco, Paola añadió, con la voz temblorosa pero firme. Negarlo durante tantos años fue mi mayor error. El estudio estalló en aplausos, a pesar de la tensión del momento. Paola dejó algo claro: no estoy anunciando una relación, estoy anunciando mi verdad. Ambos han vivido vidas diferentes, ambos han madurado. Se tienen un profundo respeto. Su confesión no buscaba crear expectativas románticas, sino sanar una herida que llevaba mucho tiempo latente. Paola explicó: no quiero vivir el resto de mi vida fingiendo que nunca amé al hombre que marcó mi juventud. Su declaración no buscaba llamar la atención, buscaba la libertad y la encontró. Las redes sociales se estallaron. Los fans de Pasión de Gavilanes lloraron. Los actores reaccionaron con mensajes conmovedores. Los productores de televisión afirmaron que siempre habían notado algo. Los periódicos de toda Latinoamérica dedicaron sus portadas a la noticia, el amor que todos sentían, pero que nadie podía confirmar. Finalmente se hizo oficial. Y Paola, por primera vez, se permitió disfrutarlo. De esta confesión no trata de escándalos ni controversias. Trata de renacimiento. Paola lo resumió así: a los 45, entiendo que no se puede construir la vida sobre el miedo. Hoy, elijo la verdad. Y esa verdad la hace más fuerte, más radiante y más auténtica que nunca. La historia de Paola Rey no es simplemente la confesión tardía de una actriz reconocida. Es el retrato íntimo de una mujer que, tras décadas de silencio, eligió la libertad emocional por encima de la perfección pública. Su declaración, esa que estremeció a millones de seguidores en América Latina, no solo reveló un amor del pasado, sino también la compleja lucha interna que vivió durante más de 20 años. En un mundo donde las figuras públicas deben mostrarse fuertes, impecables y emocionalmente invulnerables,
Paola desafió el guión impuesto. Decidió romper con la narrativa prefabricada y hablar desde el corazón, con una honestidad que muy pocos se atreven a mostrar frente a una cámara a sus 45 años. Después de una carrera impecable, una vida familiar estable y un reconocimiento internacional indiscutible, Paola Rey dio el paso que muchos esperan toda la vida para dar: ser sincera consigo misma. Su confesión no fue un acto de controversia, ni un intento de reavivar viejos titulares, ni una estrategia mediática. Fue un acto humano, un acto de valentía, un acto profundamente necesario para cerrar un ciclo que jamás terminó de cerrarse. Durante años, el público sospechó la verdad. Intuyó lo que sus ojos transmitían antes que sus palabras. Detectó la nostalgia en sus entrevistas, la electricidad en las escenas que compartió con Juan Alfonso Baptista, ese famoso gato, que marcó para siempre su vida profesional y emocional. Hoy, con madurez, serenidad y una mirada más luminosa que nunca, Paola admite lo que todos vieron pero nadie pudo confirmar: que su corazón jamás ha olvidado el amor de su juventud, que el tiempo no puede borrar la verdad, que no hay papel más difícil que ocultar los propios sentimientos. Esta verdad, lejos de debilitar su imagen, la fortalece. La hace más humana, más cercana, más real. Nos recuerda que detrás de cada actor, cada ícono, cada rostro famoso, hay una persona que siente, que sufre, que ama, que se equivoca y aprende. Paola nos enseña que nunca es tarde para alzar la voz, nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para admitir lo que el alma ha estado gritando en silencio durante años. Su historia resuena en miles de personas que, como ella, han amado en secreto, se han callado por miedo o han sacrificado partes de sí mismas para ajustarse a las expectativas ajenas. Su voz es la voz de quienes se han sacrificado por la imagen, por la estabilidad, por el qué dirán, y su confesión es un poderoso recordatorio. La verdad siempre sale a la luz, y cuando la verdad sale a la luz, te libera. Hoy, Paola Rey es mucho más que una actriz exitosa. Es una mujer que se ha reconstruido a sí misma basándose en su verdad. Es una voz inspiradora para la reconciliación con el pasado. Es un ejemplo de valentía para miles de personas que se ven reflejadas en su historia. Con su confesión, Paola nos deja una lección inolvidable. Ningún éxito profesional vale la pena si se basa en la negación de uno mismo. La autenticidad siempre llega, tarde o temprano, y cuando llega, es transformadora. Si esta historia te llega al corazón, te conmueve o te hace reflexionar sobre el valor de la verdad personal, te invitamos a seguirnos en este canal. Cada semana compartimos reportajes a fondo, análisis humanos profundos e historias exclusivas sobre las figuras que han marcado el mundo del espectáculo, no solo por sus éxitos, sino también por sus luchas, miedos y momentos más vulnerables. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia que ilumine la vida de tus artistas favoritos desde una perspectiva diferente, más humana, más real, más íntima. Activa las notificaciones porque lo que viene es aún más emocionante. Entrevistas, investigaciones especiales, confesiones sorprendentes e historias que revelan el lado invisible de la fama. Deja tu comentario. ¿Qué opinas de la confesión de Paola Rey? ¿Has vivido algo similar? ¿Crees que el amor verdadero nunca muere? Queremos saber de ti. Queremos conocerte. Queremos que esta comunidad siga creciendo con tu voz. Comparte este video con quienes necesiten escucharlo. Quién sabe, tal vez su propia historia de amor, silencio o valentía encuentre significado al escuchar la historia de Paola. Este canal es más que un espacio informativo. Es un lugar para quienes buscan historias que conmuevan el alma, historias que inspiren, brinden compañía y nos recuerden que todos, famosos o no, somos seres humanos que intentamos vivir nuestra verdad. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por ser parte de esta familia.
Gracias por creer en el poder de las historias que nacen del corazón. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad siempre te hace libre.